Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una capacitación. Esta vez es un video un poco diferente ya que vamos a tener aproximadamente una hora hablando y practicando, haciendo ejercicios con Git. ¿Qué es esto de Git? Ya lo vamos a ver. Pero básicamente te puedo decir que Git hoy, si tú quieres iniciar en el mundo del desarrollo de software o incluso en lo que es la industria de la tecnología y sobre todo a nivel remoto, básicamente Git es necesario y requerido que tú lo sepas manejar, defenderte para poder postularte por estos excelentes puestos laborales. Git tú lo vas a reconocer de repente por estos logos. Git es básicamente un software, un programa como nosotros llamamos, de control de versiones. Ya te expliqué, versión 1, 1.1, 2, bla, bla. Diseñado por Linus Torvalds. Linus Torvalds es el creador del kernel de Linux. Vulgarmente se le puede decir que es el creador de Linux, pero realmente es el del kernel de Linux y ya existió Ubuntu y X cantidad de distribuciones que se basan en ese kernel para crear sus propias distribuciones de sistema operativo. Entonces, es un software de control de versiones creado por el creador de Linux, pensado en la eficiencia, la confiabilidad y la compatibilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones, cuando esas tienen un gran número de archivos. Y es por supuesto el punto clave. A medida que nosotros vamos creciendo y desarrollando producto y la aplicación está escalando, suelen escalarlos la cantidad de archivos, de módulos, de casos de uso, de lógica de negocio, etc, etc, etc. El propósito de Git es básicamente llevar el registro de los cambios, saber cuándo Leifer o cuándo Chaires cambió una línea y qué fue lo que hizo. Ese es el secreto, saber qué se hizo y poder mantener la trazabilidad, el registro de los cambios, como si fuera un libro contable o un histórico de cómo ha ido evolucionando cada línea de tu código a lo largo de todo el desarrollo. En archivos de computadora, incluyendo, aquí la otra punto clave es coordinar el trabajo de varias personas, ¿vale? Que sobre todo se realicen en los archivos. Un repositorio de código es otra palabra clave que vamos a conseguir. Repositorio de código es básicamente tu proyecto. Es el código de tu proyecto, el código fuente de tu proyecto, el index.php, el database.php, el x.html, JavaScript. Ese es el code base, el código de tu proyecto. Un repositorio quiere decir que el código de tu proyecto ya está servido, está montado bajo un sistema de control de versiones. A esto se le llama coloquialmente repo. Tú tienes ya el repo del proyecto de frontend, tú tienes el repo del backend, tú tienes el repo de la aplicación. Entonces, repo es básicamente el alias de repositorio de código. Ok, vamos a ver mucho en esta industria lo que es GitHub y lo que es GitLab. Y muchas personas dicen, ¿es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Es igual que Git o no es igual que Git? Vamos a ahora romper estos esquemas. Vale, vamos a colocarle una X. Git, que es lo que tenemos aquí. Git, que es el sistema o el software de control de versiones creado por Linus Torvalds, es un programa. No es GitHub, no es GitLab. Pero lo que se hizo tan popular es que Git en sí, tú lo puedes instalar en tu red local en una computadora. Pero, ok, pero ¿qué pasa si quieres colaborar con personas que están en otros lados del mundo? Necesitarías instalar ese software de Git en una nube o en un proveedor. Ahí es donde entra GitHub o GitLab o Bitbucket o X cantidad de proveedores de sistemas de control de versiones en la nube. Entonces, GitHub y GitLab lo que son es proveedores de sistema de Git en la nube. Y que es como decir Coca-Cola y Pepsi-Cola. Son lo mismo, pero no. Es el punto. Son refrescos, tienen muchas características similares, esenciales, pero cada uno tiene sus particularidades. ¿Cuáles son esas particularidades? Algunos tienen planes de pago que ofrecen unas cantidades de features que pueden ofrecerte lo que es una integración continua, un despliegue continuo, una trazabilidad, unos pipelines, unos recursos extra. Esto ya no voy a entrar tanto en tema porque cada uno tiene realmente decenas o cientos de decenas de características propias que lo hacen especial a cada uno, ¿vale? Pero lo importante es que Git como tal es el sistema de control de versiones. Ambas internamente usan Git. Por eso en su nombre está Git, el hub de Git o el laboratorio de Git, GitHub o GitLab, ¿vale? Aclarado en ese punto,
Vamos a entrar en lo que sería un demo time. Vamos a hacer un pequeño ejercicio donde colocaremos unos cuantos archivos, tal vez 3 archivos. La idea aquí tampoco es que me voy a ir tan a fondo a crear una aplicación, sino simplemente quiero interactuar con unos archivos para que tú puedas ver qué cosas podemos ir haciendo a lo largo de todo nuestro taller, que va a ser un taller realmente express, un taller que va a ir directamente a los fundamentos, a lo que tú necesitas aprender. Muy bien, continuamos. Vamos al demo time. Workspace. Vamos a hablar sobre cuáles son las cosas iniciales o esenciales que necesitamos para preparar nuestro entorno de trabajo para poder aplicar e implementar Git en un proyecto. Cosas importantes a tener en cuenta que vamos a necesitar primero que obviamente identifiques cuál es tu sistema operativo, si es Windows, si es Mac OS, Linux o alguna distribución que funcione bajo el kernel de Linux. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, en el más del 90% de los sistemas operativos que usan un kernel de Linux, Mac OS, Ubuntu, por poner algunos, ya tienes instalado Git por defecto. Ya lo tienes instalado. En algunos minutos te vamos a mostrar cómo poder tú revisar y identificar si ya tienes instalado Git. Ahora en el caso de Windows, que es mi caso y creo que también mayoría de las personas que van a ver este taller están utilizando Windows, voy a enseñar cómo instalarlo. Por otro lado, vamos a estar utilizando VS Code, Visual Studio Code, como editor de código, ya que es uno de los más populares, pero puedes utilizar cualquier IDE. En sí, Git funciona, es aislado, es abstracto a cuál es el editor de código que tú estés utilizando. Pero es bastante, o quiero que sepas, que la mayoría de los IDEs o editores de código como Visual Studio Code ya tienen algunos plugins o algunas características que funcionan muy bien con Git, que tú puedes hacer muchas de las interacciones como hacer pull requests o hacer push o hacer commits directamente desde su propia interfaz gráfica. Esto lo vamos a ver en un momento. Te voy a enseñar también un par de plugins en Visual Studio Code que nos van a ayudar a visualizar, porque la idea es que entienda las bases y los fundamentos de Git, pero sobre todo, pues facilitarte un poco la vida, ya que tienes los conocimientos, te enseño cómo hacerlo de una manera y te digo, mira, esto también se puede hacer de manera gráfica a través de un user interface más amigable. Y por otro lado estaremos tocando algo que es el SSH Kagan, que es simplemente una manera de poder conectar con tu repositorio, ¿vale? Ahora, es importante que tengamos o hagamos un repaso de cuáles son los conceptos iniciales que vamos a estar viendo, ¿no? Vamos a instalar Git, lo vamos a ver en un momento, vamos a aprender a autentificarnos con nuestro repositorio de Git, vamos a aprender sobre Git ini, Git commit, Git branch, Git add, Git reset, que son básicamente los principales comandos, los comandos básicos en este mundo del Git. Y vamos a luego a tocar sobre cómo hacer un merge y cómo hacer un revert, ¿no? Una reversión de tu versionamiento del código. Así que vamos a lo primero. Vamos a saber básicamente qué necesitas tú si estás en Windows para comenzar con Git. Bien, lo que vas a hacer es que vas a ir a Google y mantente al día de la novedad del fútbol. ¡Wow! Ya estamos cerca del Mundial Qatar. Entonces, lo que vamos a hacer es que vas a buscar Git Windows. Así, muy fácil. Y identifica la primera resultado que te sale, que es de Git SSM. Entras. Esto te lleva a esta página donde tú vas a descargar el installer de acuerdo al bit, a la arquitectura del procesador. En la mayoría de los casos es 64 bits. Le das descargar. Esto te descarga un ejecutable como los que nosotros conocemos de toda la vida, de ejecutar, siguiente. La verdad que la instalación es muy sencilla, no requiere hacer unas configuraciones extra. Simplemente le decimos mostrar en carpeta. Yo le voy a decir aquí que quiero ejecutar esto como administrador. Nos dice que ya estamos instalando esto. Y ahí lo tenemos. Vean, vamos a dejarlo aquí. Vamos a darle, voy a poner aquí la lupa para que todo se vea pues bastante detallado, ¿vale? Así que simplemente le vamos a dar aquí a Next, continuar. Yo por lo general, la verdad que yo nunca he tocado estas opciones, ya que las que vienen
para mí me son más que suficientes. Pero es básicamente, pues bueno, que si quieres agregar un icono en el escritorio, asociar las terminaciones de los formatos de .git, básicamente como está, tú lo dejas y le das siguiente. Te dice que si quieres usar esto, usar Vim como editor por defecto, en este caso déjalo como está, ya que tampoco es que vamos a utilizar mucho la interfaz de comandos, vamos a hacer los comandos básicos, pero la idea es que tú ya aprendas a cómo manejarte en Git desde una interfaz gráfica, que es realmente el día a día lo que estamos utilizando, el Visual Studio Code en la mayoría de los casos. Dejamos configurar, dejamos como nos lo recomienda, le damos siguiente. Yo normalmente uso el ssh.exit, así que le dejamos le dejamos siguiente, 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 siguiente. Aquí ya básicamente esto comienza a instalarse. Nos está instalando, yo en mi caso tengo una versión previa, así que lo que está haciendo es que está actualizándome a la versión 2.38.1 de Git en mi computadora, en ese caso en un sistema operativo de Windows. Así que voy a cerrar ya la lupa porque ya estamos instalando esto. Me dice que se ha instalado de manera correcta y voy a darle finalizar. Se me abren estas típicas pantallas que tenía tiempo sin ver, ¿no? Las HTML, como si fuera un Redmit. Un Redmit, pero en versión HTML. ¿Qué vas a hacer ahora a continuación? Lo que vas a hacer a continuación es confirmar que tienes esto instalado de manera correcta, y para esto abrimos Windows y vamos a escribir Git y observamos que ahora nos sale Git Bash o nos sale Git GUI, que es Graphic User Interface. Esa realmente yo no la uso. A mí lo que me interesa saber es que tengo instalado Git Bash, ejecuto esto y aquí lo que nosotros estamos observando es básicamente una terminal CMD, terminal consola, como nosotros lo queramos llamar, muy tradicional, ¿vale? Pero esta es una consola un poco especial, se puede decir, ya que trabaja como con una especie, se puede decir, de una especie de capa de Linux, porque incluso nos funcionan algunos de los comandos que se utilizan normalmente en Linux. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es simplemente escribir git-v y nos dice que perfectamente ahora estamos en la versión de Git 2.38.1 para Windows. En tu caso te saldrá, si estás en Mac, si estás en Ubuntu, pues te saldrá una versión seguramente diciendo el sistema operativo en el que está. No importa que no sea la misma que yo tengo, lo importante es que te reaccione, que tienes instalado Git. Entonces ya instalamos la primera parte, que la primera parte era instalar el Git en Windows. Esto ya lo realizamos. Vamos con el Visual Studio Code. Visual Studio Code, el proceso es similar. Vamos a Google, escribimos VS Code y nos va a salir esta página. Normalmente este es el primer resultado. Le vamos a dar en descargar y luego tú te vas a descargar, ya sea cual sea tu sistema operativo, pues la versión adecuada para tu sistema operativo. El proceso es totalmente similar. Descargas, le das instalar. No lo voy a hacer para evitar este paso y la verdad es que esto es muy sencillo, no hay gran complicación. Una vez que tú descargas Visual Studio Code y lo instalas, te vas a ir otra vez a la búsqueda o a la parte de tus aplicaciones y vas a conseguir pues un resultado. En este caso que tienes Visual Studio Code instalado como aplicación. Lo vamos a ejecutar. Se te va a ver algo, voy a cerrar esto porque a ti te va a salir algo muy similar a esta pantalla. Te va a salir algo así, muy similar a esto, si no es que te sale exactamente igual. Esto es Visual Studio Code, es un editor de código. Esto es de los más usados hoy en día en la industria. ¿Y para qué sirve? Para escribir código y hacer nuestros proyectos. Es nuestra herramienta principal. Ahora, dentro de Visual Studio Code podemos observar una pestaña que dice Nueva terminal. Y aquí observamos que tenemos una terminal en la cual tú ya tienes acceso a Git. Hasta ahí todo perfecto. Entonces ya tenemos dos de nuestros puntos iniciales instalados, Git y Visual Studio Code. La parte de los plugins la vamos a dejar ahora al final, que básicamente eso es opcional, no necesario que tú los instales. Lo importante ahora es saber cuál de los proveedores de Git vamos a utilizar. Tenemos GitHub o GitLab. La verdad, como ya lo mencioné,
su función es la misma, es proveernos de un sistema de control de versiones en la nube. En mi caso yo voy a utilizar GitHub porque es el que suelo utilizar para todo lo que son mis materiales que comparto públicos con la comunidad. Así que lo que tú tienes que hacer, de igual manera, te puedo decir a GitHub en Google, te sale el primer resultado, vas a ir a la página y te tienes que abrir una cuenta en esta página, ¿vale? Voy a abrirlo así como te va a salir una página como la siguiente, ¿no? Que inicies, que crees una cuenta en GitHub, es totalmente gratis y te va a servir como repositorio. Finalmente, si eres un desarrollador, GitHub es tu repositorio porque es donde tú publicas tu código. Ya tengo mi cuenta creada y con la sesión iniciada. Incluso si tú quieres, puedes buscarme. Mi username es Leifer Méndez. Puedes escribir github.com Leifer Méndez y le das por ahí un follow. Y aquí puedes ver los proyectos o los repositorios, finalmente, que yo tengo en mi GitHub. Son varios proyectos que yo de repente he colaborado o he realizado o he creado para la comunidad. Por eso es bastante importante que tú sepas realmente el poder que tiene GitHub como currículo, como perfil profesional en todo lo que es la industria del desarrollo de software. Es una manera de tú mostrarle a las empresas cuáles son tus habilidades y cuáles son tus logros a nivel de código, que finalmente es lo que se busca. Aquí tú puedes conseguir un botón bastante interesante que es un icono de más y le dices que quieres crear un nuevo repositorio. En el momento en el que tú creas un nuevo repositorio, tú le vas a colocar el ejemplo que tú quieras, una palabra, un username, un nombre de proyecto. Ese nombre de proyecto puede ser ejercicio 1, ¿vale? Pues obviamente no puedes tener dos repositorios con el mismo nombre, ¿no? Ejercicio 1 y le colocas una descripción. Tú puedes decirle que si es privado o que si es público. Si es público, cualquier persona puede acceder y ver el código. No acceder a cambiarte el código, no. Lo que puede acceder es a ver el código. Cambiarte el código es otra cosa diferente. Y privado es básicamente de que solo aquellas personas a las que tú le des acceso pueden ver el código. En este caso lo voy a hacer privado. Ya luego lo liberaré cuando tenga todo montado. Y vamos a dejar esto así como está. Simplemente le vamos a dar crear repositorio. En el momento en el que le damos crear repositorio, él nos muestra dos opciones realmente que son importantes. Una de ellas es que si tú quieres crear un proyecto desde cero para vincular con GitHub, o si tú ya tienes un proyecto iniciado y quieres implementarle GitHub. Por otro lado, te da la opción de importar, pero no es nuestro caso. Ya importar es cuando tú tienes un repo montado y quieres simplemente importarlo. Desde GitLab te puedes traer un repo a GitHub o de GitHub llevarlo a GitLab, es igual. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Imaginemos que tú eres una persona que quieres comenzar tu proyecto desde cero, pero aún no conoces Git y luego le quieres implementar Git, ¿no? Entonces vamos a simular lo siguiente. Vamos a simular, voy a irme a mi consola porque quiero crear una nueva carpeta en un disco local. Esto lo van a hacer en donde ustedes quieran, en documentos, en escritorio, en donde ustedes quieran. Yo realmente me voy a crear una carpeta, un directorio y lo voy a llamar taller de Git, ¿vale? Taller de Git. Entro en esta carpeta y le escribo code. Voy a cerrar el Visual Studio Code porque le voy a escribir code espacio punto. Eso quiere decir ábreme este directorio en Visual Studio Code. Ahora sí, es exactamente el mismo Visual Studio Code. La única diferencia es que ya estoy ubicado dentro de ese directorio. ¿Qué cosas podemos imaginar que tenemos en un directorio? Bueno, quiero que simulemos lo que sería, ¿no? Tengo mi index.html. Esto es un archivo normal, creo que todos lo conocemos. Vamos a escribir aquí el HTML5. Vamos a escribirle título taller de Git. Y luego en el body, hola, soy Leifer, ¿vale? HTML, ya sabemos, ¿no? Esto puede ser HTML, esto puede ser incluso un archivo de script.javascript en el cual tenga un console log, hola mundo,
Y luego tú desde el index puedes decirle a esto que quieres llamar a un script en el cual está ubicado en script.js, ¿no? Imagínate que es el proyecto más sencillo. Esto, ya repito una vez más, no importa si es TypeScript, PHP, Python, no importa el lenguaje. Esto aplica sobre cualquier archivo, incluso pueden ser documentos de Word, de TXT, lo que tú quieras. Se suele manejar un archivo llamado readme.md, que MD es el formato de Markdown, que básicamente el readme, esta palabra se puede decir que es un estándar que va a reconocer GitHub, que ya luego lo veremos. La verdad no quiero entrar aquí, pero esto serían como las instrucciones de tu proyecto o lo que tú haces, ¿vale? Hasta el momento no hemos tocado nada de Git. Ha pasado el tiempo y tú publicaste esta aplicación y todo funciona muy bien y de repente quieres incorporar a nuevas personas en tu equipo para que comiencen a mejorar este index o funciones en tu aplicación. Para eso necesitas que este proyecto esté en un repositorio de GitHub, en este caso. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a ir a la terminal del proyecto y dentro de la terminal del proyecto tú vas a escribir git ini. Aquí lo tenemos, git ini. Inicializar Git en este proyecto. Tú le das Enter. En ese momento vemos como esto incluso cambió de color. Nos aparece una letra U y nos dice se ha inicializado un repositorio de Git vacío. O sea que es la primera vez que se inicializa un repositorio de Git dentro de este proyecto. Y eso se identifica porque ahora tenemos una carpeta oculta que se llama .git. ¿Cómo confirmamos esa carpeta pública? Podemos decirle ls para listar, la para ver los archivos ocultos. Y ahora observamos aquí que sí, que efectivamente, aparte de nuestro index, de nuestro readme y de nuestro script.js, tenemos una carpeta llamada .git. Eso quiere decir que ya tenemos Git en nuestro proyecto. ¿Por qué ha salido en verde esto? Ya lo vamos a explicar por qué ha salido en verde, pero básicamente voy resumiendo. Eso quiere decir que nuestro Visual Studio Code ya se ha enterado de que este proyecto tiene Git. E incluso apareció por aquí una cosa que dice tres cambios pendientes. Ahora, esto, si nosotros nos vamos a la pantalla de Git, básicamente lo tenemos aquí como un paso. Un paso cuando tú quieres incorporar, cuando tú quieres ya agregarle esto. Luego nos dice, estos son pasos opcionales, que si tú quieres agregar el readme, eso no pasa nada, que ahora lo vamos a hacer. Y luego vemos el commit y el branch. Ahora, vamos al apartado de si yo creo otro .html, observamos ahora que también automáticamente le sale la U. Esa U, lo voy a colocar aquí mismo en el readme. Esa U significa que tus archivos son untracked, ¿vale? Que no han sido vigilados o básicamente que no están rastreados, que te hace falta subirlos. Entonces, ese es uno de los estados, ¿sí? Que no son archivos nuevos, básicamente, que se han creado, no están arriba, no están sincronizados. Para tú poder tener la trazabilidad de esos errores y quitarnos esa U, tenemos que decirle a Git que agregue. ¿Qué? Tú puedes decirle, quiero que agregues el index.html. En el momento que tú le dices que agregue ese archivos.index.html, observamos ahora que la U ha cambiado por A. ¿Eso por qué? Porque aquí nos lo dice al final. La A es de agregado. Quiere decir ahora que Git ya tiene en su lupa, está vigilando los cambios que ocurran en este archivo de index.html. Entonces la U, aún Git no está vigilando los cambios. Tú puedes hacer esto manualmente con cada uno de los archivos. Puedes decirle otro .html y se agrega también. Por aquí pasó algo. Dice, is not git a command. Es porque me faltó el add. Add otro .html, cambia la U por A.
Pero tú me dirás, oye, Leifer, esto es un proceso bastante repetitivo. ¿Cómo podemos automatizar esto? Si tú quieres vigilar todos los archivos que tienes en tu proyecto, tú simplemente le dices git add punto. En ese momento, todos los archivos que tú tengas en tu proyecto, si tú tienes aquí 10, 20 o 2000 archivos, todos están vigilados. Eso quiere decir que ahora tú puedes hacer un commit. ¿Un commit qué es? Un commit es básicamente agregar un comentario. Estoy casi seguro de que cuando nosotros o ustedes o cualquier persona que ha participado o ha estado en una actividad, por ejemplo, la entrega de un TFG, un proyecto final de grado, una tesis, solemos guardar muchas veces, este es el proyecto final, este es el proyecto final. Esta es la versión de verdad final. Ese tipo de nombres, realmente nosotros estábamos colocándole un comentario a ese proyecto, a ese archivo, para saber qué rayos o qué era lo que identificaba ese cambio. Básicamente el commit es lo mismo, es un mensaje y nosotros podemos decirle iniciando en Git. Y en ese momento que nosotros le decimos iniciando en Git, observamos ahora que aquí abajo tenemos un apartado que es la rama master, se le conoce. Este simbolito que tenemos aquí, que es el mismo símbolo de esto, es el símbolo de la rama. Y la rama no tiene nada que ver con árboles ni nada vegetal. Simplemente rama hace referencia a que tú tienes como tu propia versión del código. Por ejemplo, si mañana ingresa una nueva persona, ingresa María, ingresa Pedro a nuestro proyecto y quiere trabajar en nuestro repositorio, se le va a crear una rama específica a esa nueva persona o a ese nuevo equipo, que esa rama literalmente lo que va a hacer es como clonar todo lo que está en la rama master y le crea una nueva rama a Pedro, a María, a Juan desde la rama master. Lo vamos a ver en un momento para no desviarme. Lo que quería decirte es que ahora todos nuestros archivos, que ya se les fue la letra, ya están en staging. Es básicamente, están almacenados en nuestra computadora local, pero necesitamos ahora decirle, quiero que suban a la nube, quiero que se vayan a GitHub, quiero guardar mis cambios en la nube. Para eso tú tienes que indicarle los pasos que están aquí, que en nuestro caso sería git push. Bien, git push origin y el nombre de la rama. Podemos copiarnos este comando que está aquí, lo pegamos y analicemos el comando. El comando es git push, de empujar, de subir, diciéndole que el origen va a ser la rama main. En nuestro caso no es main, en nuestro caso es la rama master. Entonces yo le quiero decir empujar la rama master. En este caso nos dice que este repositorio, ok, lo que está pasando aquí es que no tengo acceso. Y nos dice, por favor asegúrate de que tú tienes los accesos correctos para subir estos cambios. Y por eso era el punto que yo decía de que no hemos hecho. O sea que cuando es público o privado, no te preocupes que nadie va a poder modificarte el código así tan ligeramente porque necesita tener unos accesos. ¿Cómo se conecta uno a un repositorio de Git? Existen dos maneras. Normalmente existe la versión HTTPS o la versión SSH. Yo suelo recomendar que se aprenda la versión SSH ya que en las empresas se suele utilizar esta. Es básicamente hacer una autentificación bajo protocolo de llave pública y llave privada. Vamos a aprender a hacerlo en este momento. Entonces, lo primero que nosotros necesitamos hacer, y aparte que nos hace falta agregar el origen. Entonces, ya vamos a ir a ese punto. Quiero que te vayas ahora a lo que es tu perfil de GitHub, de GitLab, y en el apartado de ajustes te vas a ir a una sección que se llama SSH. Esto aparece también en GitLab. Y tú vas a decirle que, o básicamente lo que necesitamos hacer es generar una nueva SSH key, una llave de SSH.
GitLab o GitHub suele tener en esta página un apartado sobre explicarte cómo generar un SSH. En este caso nos dice, revisa esta guía para generar un SSH key. Así que abrimos la guía y nos dice conectarte a GitHub mediante SSH. Tú necesitas generar un nuevo SSH. Para generar un nuevo SSH, aquí podemos ver en Mac, en Windows, en Linux. Lo importante es este comandito. Este comando que está aquí. Tú vas a copiar esto. Clic derecho, copiar. Te vas a ir. Recomiendo yo que lo hagas. A ver, vamos a irnos a nuestra consola de Git. Importante. No lo hagas, ojo, no lo hagas en la carpeta de tu proyecto. Una vez más, no lo hagas dentro de la carpeta de tu proyecto, porque muy probablemente subas estas llaves a tu repositorio y eso no es nada seguro. Es como subir tu password. Busca un directorio en tu equipo para guardar las SSH keys. ¿Cuál es ese directorio? Lo puedes realmente hacer en cualquier directorio. Si tú creas un directorio llamado mis llaves privadas, tú lo puedes hacer. Pero hay un estándar que suele ser, si tú estás en Linux, en Mac o en Windows, esto que está aquí, pwdet, es básicamente el directorio, es para mostrarte cuál es la ruta o el path del directorio en el que tú estás ubicado. En este momento yo estoy en mis documentos, en la típica carpeta de documentos del usuario. En este caso estoy en usuario, Leifer Méndez. Esta es la carpeta de mi usuario. Y se suele tener una carpeta acá que se llama .ssh. Si no la tienes, puedes creártela. ¿Cómo la creas? Con mkdir. Mkdir es make directory, crear un directorio que se llame .ssh. En mi caso yo ya lo tengo creado, así que si ejecuto ese comando me va a dar un error. Yo lo que voy a hacer es cd, change directory, para navegar hacia ese directorio, entrar en esa carpeta. Ahora, si yo escribo pw, ahora me va a decir, ok, estoy ubicado dentro de la carpeta ssh. Esto es una carpeta, un estándar que se suele utilizar. Y aquí yo voy a pegar el comando, ¿vale? Ese comando es básicamente generar un keygen, generar una llave con esto es como una especie, un estándar de protocolo de encriptación. Y luego le vas a colocar aquí como el commit, como el mensaje. Yo voy a colocar que esta va a ser, no sé, voy a colocar de repente mi email, que se suele colocar. Le das Enter. Aquí te comienza a hacer un wizard, te comienza a hacer unas pequeñas preguntas y lo que te dice es, ¿estás seguro de guardar? Bueno, básicamente introduce el directorio donde tú quieres guardar tu nueva llave. ¿Cuál es esa nueva llave? Pues es la llave que tenemos aquí. Bien. Entonces, me va a decir que me la va a guardar dentro de SSH, el ID y con el ID que hemos colocado aquí arriba. Bien. Así que yo le voy a decir Enter. Luego me dices, hey, ya existe. Bueno, en este caso porque yo ya tengo una. No pasa nada, yo la voy a sobreescribir. Seguramente que a ti no te va a salir esto. Yo le voy a decir que sí, que estoy seguro de sobreescribir. Me va a pedir que si quiere introducirle un password. Yo le digo que no. Me va a decir que por favor confirme el password. Yo le digo que no. Y una vez que finaliza, él me genera esto. Esto que está aquí es una manera de decir que se ha generado de manera correcta. Esto es el fingerprint, básicamente. Ahora, si yo escribo ls/la dentro de este directorio, voy a conseguirme con dos archivos que tienen el nombre del tipo de SSH que yo he generado. Y déjame ver si lo ubico aquí arriba. Ajá. Son estos dos. No importan los demás, porque los demás son otras llaves que yo tengo. Lo importante es que te ubiques en estos dos. Vemos que hay una que termina en .pub y otra que no termina en nada. Esta pub significa que es la pública. Bien, es la llave pública. Es la que nosotros vamos a subir. Así que vamos a decirle aquí .pub. Si nosotros le escribimos el comando cat es como abrir o visualizar qué es lo que está dentro de este archivo.
vemos que nos va a salir una línea, un string, una cadena. Eso es lo que nosotros necesitamos. La copiamos, le damos clic derecho. Nos vamos ahora a nuestro perfil de GitHub en la sección de SSH y vamos a agregar una nueva SSH y pegas eso aquí. Luego aquí en el título tú le puedes colocar, pues, no sé, puede ser mi PC de Windows. Esto es para identificar a qué equipo forma parte o está vinculado a esa llave. En mi caso me dice que me van a hacer una verificación de autentificación en 2 pasos. 903.816. 903.816 es el código que me llegó. Confirmo y ya se ha agregado mi llave. La podemos ver aquí, PC Windows, agregada recientemente. Con ese punto, lo que le hemos dicho a GitHub en este caso es que GitHub ya reconoce mi equipo, este equipo particular en el que estoy trabajando. Quiere decir que ya GitHub, cuando yo haga subir cambios o me conecte a un repositorio bajo el formato SSH, ya él está conectado, no necesita otra cosa más. Ahora, si yo vuelvo a ejecutar el git push origin master, me va a decir, ok, hay un problema con tu origen. Lo que está pasando aquí es que no tiene, bueno, básicamente nos dice, hay un error fatal porque no se puede leer el repositorio. No sabemos cuál es el origen del repositorio. Y efectivamente no sabe cuál es el origen del repositorio, porque lo único que hemos hecho es un git ini localmente, pero nunca le hemos indicado a nuestro repo, que si nosotros nos vamos aquí, vamos a un momento, vamos a irnos aquí al repositorio de ejercicio, nunca le hemos indicado este comando o este comando, que es el mismo. Pero atención a este punto, porque es importante que dependiendo de cuál es el método o el protocolo de autentificación que tú estás o que tú tienes con GitHub, vas a seleccionar si es SSH o vas a seleccionar si es HTTPS. En mi caso es SSH, ya que HTTPS lo que va a hacer es que cada vez que tú quieras hacer un push o subir los cambios, te va a pedir que ingreses el email, que ingreses la contraseña, y eso finalmente es molesto porque tú puedes estar haciendo decenas de cambios al día, entonces cada vez que los quieres guardar tienes que introducir el email y la contraseña. Por eso marca SSH. En el momento en el que marcas SSH, quiero que visualices aquí abajo cómo esto se cambia. Por eso es muy importante que desde arriba ya lo tengas seleccionado. Estas dos líneas suelen ser la misma línea, porque es un comando estándar. Ese comando estándar lo que le va a decir a nuestro Git es que agregue un origen remoto. Lo copiamos, vamos a nuestra consola y lo pegamos. Nos dice agrega un origen remoto. El origen es git@github.com, tu username y el nombre de tu repositorio, que en mi caso el username es Leif Fernández y el repositorio es ejercicio1.git. Tú le das enter y ahora vamos a volver a ejecutar el comando git push origin master. En ese momento que ejecutamos el git push origin master, observamos que han pasado unas cosas diferentes. Básicamente lo que ha hecho es que ha enumerado la cantidad de objetos que ha conseguido, ha contado los objetos, ha hecho una compresión. Estos son procesos realmente estandarizados que tú no puedes hacer nada acerca de esto, pero lo que nos importa al final es que se ha hecho básicamente se han subido los cambios sin problema alguno. Todos nuestro código y nuestros archivos, si tú ahora actualizas el navegador, te vas a conseguir estos archivos que son exactamente lo que tenemos en nuestra computadora local, pero ya están en la nube. Ya los puedes compartir con el mundo y ya los tienes seguros. También te sirve como una manera de guardar tu proyecto. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es un cambio, porque recuerda que los pilares de Git es básicamente un sistema de control de cambios. Vamos a ver qué pasó aquí. Ajá. Es un sistema de control de cambios y quiero que también observes cómo tenemos el readme.md, te sale
como un index dentro del repositorio. Es como la pantalla inicial donde se supone que tú vas a explicar sobre de qué se trata este proyecto. Esto lo solemos ver mucho en proyectos open source. Cuando tú entras, por ejemplo, yo tengo un par de repositorios y entro a esto, que esto es una librería open source. Observamos aquí como todas unas instrucciones, un preview de qué se trata la aplicación, bla, bla, bla. Todo eso es porque está en nuestro REDMIT. Entonces, vamos a cambiar nuestro REDMIT. Mira, aquí tenemos otras cosas, una línea más. Y fíjate cómo el Visual Studio Code está tan conectado con Git que incluso nos sale unas líneas de color verde. Lo que nos está indicando estas líneas, e incluso quiero que observe como aquí en grisecito. Bueno, aquí podemos observar que nos dice que esta línea la hiciste hace 17 segundos y está sin comitear. Sin comitear es una palabra del Spanglish. Se puede decir que estos cambios que tú has realizado en tu código no están traqueados, que básicamente tienes que traquearlos para poder guardarlos en la nube. Ya que si tú haces ahora un git, tú haces aquí un git, vamos a volver a repetir y hacemos un git push. Si tú haces un git push, te dice todo está al día, no hay nada que subir, no hay nada que guardar, pero tú me dices, oye, pero yo tengo unas líneas, entonces vamos a guardamos nuestro documento, ¿sí? Y si yo le vuelvo a dar git push, me va a volver a decir todo está al día, no hay nada que cambiar. Pero observamos que aquí sale una cosa nueva y que siguen apareciendo las líneas verdes. ¿Esto por qué aparece? Y aquí vemos que apareció una letra M. Esa letra M, estas líneas verdes, este 1 que está aquí, quiere decir que hay modificaciones en el código que no se están agregando al staging, no se están agregando o no se le está indicando al Git, hey, ojo, necesito que agregues esto otra vez para que lo tengas en cuenta al momento de subirlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Podemos decirle nuevamente git add punto. En el momento en que nosotros decimos git add punto, le hacemos un commit, le decimos modificado el readme, y cuando escribimos eso vemos que dice ok, hay un archivo que ha cambiado y se han hecho 5 inserciones de líneas. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí tenemos 5 líneas nuevas que se han agregado y observamos que ha desaparecido el color verde. En ese momento le hacemos un git push y esas líneas, esos cambios subieron a la rama master. Es más, si yo me voy otra vez al repositorio, el repositorio que tenemos aquí, el de ejercicio, y actualizo, vemos ahora que dice última actualización hace 39 segundos y el commit fue modificado el RADMET. Me quedó mal escrito. Pero vemos que aquí abajo ya se agregaron estas cosas. No salen aquí con los saltos de línea por algo del Markdown, pero en sí el código, si tú ingresas a este código, que para ingresar a este código podemos darle clic aquí, verlo en su versión cruda, se llama esto, observamos que esto es lo que tiene ese archivo. Entonces, hay una cosa muy interesante porque estamos tocando lo que son el concepto de sistema de control de versiones. Aquí hemos modificado un archivo, ¿vale? Un archivo que pudiéramos haber modificado 14 archivos que forman parte de un proyecto, de lo que se llama como el code base, el código base. Si yo quiero ver qué cosa se ha modificado en este commit, que el commit es el mensaje, yo le doy clic sobre eso y me dice, este commit en el archivo readme se han agregado 5, se han hecho 5 adiciones o 5 cambios que se han agregado estas líneas, ¿vale? Se ha agregado un espacio, se han agregado estas otras cosas. Entonces tú dices, vale, mira, yo quiero borrar esto que está aquí y quiero decirle, esta es otra modificación. Lo guardo,
Ya sabemos el proceso, porque nos aparece este 1 aquí, que tendríamos que hacerle un git add porque esto se ha modificado. Entonces, lo que tú vas a hacer, pues puedes repetir los pasos, git add, le agregas un commit y dices otra modificación más. Haces un git push para enviar. Por esto es lo del día a día. Git add, git commit, git push. Git add, git commit, git push. En el momento en el que haces eso, tú te vas al repositorio, vas al repo, vemos que hace 15 segundos la última modificación se llama otra modificación más. Si entras en ese modificación, en ese commit realmente, nos dice ahora se eliminaron estas líneas y se agregó esta otra línea más. Si tú quieres ver todos los commits que se han realizado en este proyecto, nosotros podemos ir aquí y nos dice se han hecho 3 commits, que son básicamente la cantidad de subidas o cosas que pueden haber cambiado en nuestro repositorio, el historial de todos los cambios. Hay 3 registros de historial que han sucedido aquí. 3 realmente es un número muy bajo. Si nosotros nos vamos a otros proyectos, 40 también suele ser un número muy bajo. En los proyectos reales, en la vida del día a día, voy a mostrar por aquí, por ejemplo, el caso de Quick. Si nosotros nos vamos a un proyecto un poco más del día a día, podemos ver este tipo de cosas. 1300 cambios, 2000 cambios, 500 cambios. Porque recuerda que son cambios que han hecho es la evolución de tu proyecto. Cambios que has hecho tú, cambios que han hecho otros departamentos, otras personas del equipo. Entonces, si tú vas aquí y le das sobre ese número, vamos a poder observar el historial de los cambios. Y vemos el primer commit que hice, el segundo, el tercero, hace cuánto, su fecha y su ID de referencia. Cuando nosotros damos clic sobre ese ID de referencia, lo que estamos es, se puede decir como viajando en el tiempo hacia ese historial para ver qué han hecho específicamente. Y si tú quieres sacar una versión en particular, si tú quieres decir, oye, yo quiero obtener todo el código base. Cuando estaba en este commit, tú le das clic aquí y esto básicamente te lleva a un repositorio, pero que vemos que aquí tiene un número raro, que eso es el ID de referencia de tu marca en el tiempo, se puede decir. Y aquí todo el proyecto está a como estaba en ese momento. Entonces cumplimos con lo que nos dice la descripción de qué es Git. Es un sistema de control de versiones que nos ayuda a mantener un historial, un registro de los cambios que se han realizado en nuestro proyecto. Ya hemos visto el git init, ya hemos visto el git add, ya hemos visto el git push, ya hemos visto el SSH, la forma de conectarnos. Quiero enseñar ahora cómo hacer todas estas cosas que hemos hecho con la consola, pero desde desde Visual Studio Code a través de los plugins. Y para eso les recomiendo que se instalen aquí en la sección de extensiones, busques. Este es otro plugin aparte del que te voy a mostrar. Uno que se llama Git Graph, este que está aquí, Git Graph, y tiene este símbolo. Tú lo instalas y una vez que lo instalas, abajo, aquí, en este punto, ahí abajillo, allá, puedes observar que te sale ver el gráfico de Git. ¿Por qué? Porque esto es lo que estábamos viendo allá, los commits. ¿Quién lo ha hecho? La referencia y la fecha con sus respectivos mensajes. Bien, ahora, imaginemos que se ha unido Pedro y se ha unido María. Pedro está en Colombia, María está en Venezuela y son personas que se han incorporado al equipo de desarrollo y van a comenzar a hacer trabajos, mejoras, evolutivos dentro del proyecto. Tú le das acceso, que darle acceso a una persona es básicamente ir al apartado de ajustes, en la sección de colaboradores, pues básicamente maneja los accesos, agrega a la persona haciéndole una invitación a través del email y no hay mucha cosa, pero lo importante es que le crees una rama o se suele utilizar como un estándar crear una rama. Las ramas, ¿cómo se pueden crear? Las ramas se pueden crear de dos maneras. Desde
del propio proveedor de GitHub desde la interfaz visual o desde Visual Studio Code, desde la consola. Se suele hacer bastante desde la consola al inicio. ¿Cuál es el estándar que se suele utilizar? Bien, el estándar que se suele utilizar es que imaginemos, por ejemplo, yo voy a simular que soy una nueva persona. Este es el repositorio. Yo ya hice previamente, María o Juan ya hizo previamente el paso del SSH y vincular. Todas esas cosas, toda la configuración de la autentificación. Y voy a irme, imaginemos ahora en este momento que estoy en la computadora de María. Y se le dice a María, clona el proyecto. Clonar el proyecto es básicamente descargar el proyecto del repositorio. ¿Cuál es el comando para esto? Git clone. Git clone, clonar. Y luego le vas a dar la fuente de ese repositorio. En este caso, como se va a utilizar SSH, que esto lo podemos ver que yo lo marqué en este punto, tú puedes marcar HTTPS, SSH. Esto es si instalas una herramienta propia de GitHub, pero eso es de GitHub. En este caso vamos a quedarnos con Git. Si yo marco esto, le voy a dar Enter. Se comienza a clonar el proyecto. Como mi computadora ya está conectada vía SSH, puedo descargarme los archivos. De lo contrario, me hubiera retornado un error. Y se me ha creado una carpeta con el nombre del proyecto. Si yo escribo ejercicio 1, ahí puedo ver esa carpeta y repito el paso, code, para abrir este directorio en Visual Studio Code. Pero quiero que en este momento imagines que estoy en la computadora de María. ¿Qué va a hacer María? María, o normalmente dependiendo de cuál es la cultura y los pasos que se realicen en tu empresa, una de las cosas más normales es que le van a decir clona el proyecto y crea una rama, o te la pueden crear. Para crear una rama, tú vas a escribir git checkout -b alta y luego la b alta es de branch, de rama, y luego el nombre de la rama. Por ejemplo, imagínate que se llama, no sé, María. Bueno, vamos a llamarle a esta rama María. Haces un git checkout María. En ese momento se ha dicho, hemos cambiado, hemos hecho un switch a una nueva rama llamada María. En ese momento observas como aquí abajo automáticamente ahora apareció el nombre de la rama de María. Eso quiere decir que tienes ahora el code base como clonado. Es como que existe master y existe María y puede existir la María versión 1 y tú puedes ir como creando clones del code base, el código base que tú tienes. Vamos a ponerlo en acción. Voy a volver a ir a la rama de María. Para volver a ir a la rama de María, como es una rama que ya está creada, yo lo único que voy a decirle es git checkout María. Y vuelve la rama de María. Estoy en la rama de María y yo aquí, María va a decir, María está haciendo la documentación del ejercicio. Ejercicio, taller de Git. Aprenderás muchas cosas, ¿vale? Entonces, estás aquí, aprenderás muchas cosas y María, bueno, incorporó muchas líneas en la documentación. En ese momento, María terminó la hora de trabajo y dice git add, git commit, se agregó nueva documentación y hace un git push. Y quiero que observe lo que va a pasar aquí. Visual Studio Code y Git te está indicando, no le has indicado ese git push, no le has indicado cuál es el origen, a qué rama vas a subir los cambios. Normalmente la rama María puede escribir aquí master, pero no es el mejor de los casos, es una mala práctica e incluso en la mayoría de los casos master está bloqueado porque la idea es que el master es la fuente de la verdad, es la rama principal que siempre debe de estar funcionando y que nadie debe de tocar, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, branch name protection, branch name pattern, master, protection más importante. Ok, master, requiere, vamos a darle aquí, hemos aplicado una regla. Ok, vale. La idea es que master siempre va a estar bloqueado. María no puede hacer cambios a master. María va a hacer cambios a su rama que ha creado git push origin María. En ese momento que María sube sus cambios, María puede decir, vale, ya subí mis cambios al repositorio. Si tú te vas al repositorio, incluso el GitHub te aparece un mensaje, pero lo importante es que te vayas aquí a la parte de branch. Tú puedes ver todas las ramas y observamos que existe una rama master que está protegida, que no se pueden hacer cosas sobre esa rama. Solo el administrador puede hacer eso, el dueño de la compañía o el líder o la persona de altos poderes, de altos cargos de responsabilidad. Y por otro lado están los cambios de María. La rama de María. En esta rama de María vemos que aquí podemos observar los cambios que ha realizado. Podemos observar sus commits, pero también podemos observar los commits anteriores que se han hecho en master. Entonces, la rama de María es como una copia de la rama master donde se van agregando cambios iterativos que está haciendo María propiamente. Luego, ya es trabajo de otra persona que introduzca esos cambios de María en master. Eso lo haría haciendo un pull request, pero eso entraremos luego en otra sección. María puede crear varias ramas. María puede pasarse de otra rama. Recuerda que nosotros tenemos Git branch. Tenemos 3 ramas en local. Esto es importante porque quiero que observes que aquí tienes master, tienes María, que es donde estás actualmente ubicado. Es como líneas del tiempo. Ahorita estás en la línea del tiempo de María. Tienes María versión 1, pero versión 1 María no existe arriba en la nube. Arriba solamente existe Master y María. ¿Eso es por qué? Eso es porque no se ha hecho un push, no se han subido los cambios en la rama de María versión 1. ¿Qué pasa si estos cambios los hizo María en su rama, pero quiere hacer un switch, quiere hacer un git checkout a María versión 1? Lo que va a pasar es que se ha cambiado de línea temporal, ha ido a otra versión de su código. Es más, en esta versión de su código podemos decir, esta es la versión B1 de María donde no se ha hecho mucho, donde no hay nada, ¿vale? Entonces estamos en la versión, incluso puedes hacer un commit y todo. Puedes hacer un git add, puedes hacer un commit, versión 1. Estamos en la rama de María, pero no se han subido esos cambios. Entonces, si tú quieres volver a la rama de María principal, hacemos un git checkout y viajamos en el tiempo. Entonces es como poder ir trabajando en diferentes versionamientos, se puede ir llamando versionamientos del código sin miedo a que se estén sobreescribiendo los archivos, ya que son como si estuvieras en 2 computadoras y con códigos diferentes, como que tengas una computadora a este lado y otra al otro lado y estás trabajando, haciendo cambios diferentes en una misma base de código. Hemos visto el apartado de ramas, hemos visto switches, commit, add. Vamos a seguir viendo muchas más cosas como el pull request, como hacer un return. Lo vamos a ver en la siguiente parte. Muy bien, amigos y amigas, continuamos. Vamos a aprender sobre cómo ver los logs o los commits, pero desde nuestra terminal, desde nuestro equipo. Además de eso, vamos a aprender a hacer una reversión, un rollback. Ir hacia atrás, pero sin perder el histórico. Si nosotros nos vamos al GitHub, ya te enseñé que vemos un número aquí, en este caso el número 3, haciendo referencia a que hay 3 registros de históricos de cambios o modificaciones en tu proyecto, pero lo estamos viendo directamente en GitHub. Este mismo resultado nosotros lo podemos tener si escribimos git log. Básicamente es el log de los cambios, de los commits que tiene este proyecto. Observamos aquí que tenemos un log, un commit llamado versión 1, otro commit llamado otra modificación más, otro llamado modificado el runmit, que está mal escrito.
Y aquí solamente tenemos 3. ¿Por qué? Porque recuerda que aquí estamos parados en la rama master. Si nosotros nos fuéramos a cada una de las ramas, podemos ver el histórico de los diferentes cambios que han ocurrido en esa rama en particular. Si nosotros observamos en nuestro equipo local, estamos ubicados sobre la rama María versión 1. Ahora, este mismo log, el mismo resultado que conseguimos con esto, que es la manera nativa, por así decirlo, de observarlo, ya que lo vemos en la terminal. Por cierto, dato curioso, para salir de la terminal escribe en la letra Q y ya está. Si tú quieres ver eso con el plugin Git Graph, exactamente observamos el mismo resultado. Vemos aquí el log que decía versión 1, que el ID de ese commit empieza por C7A4. Es exactamente el que vemos aquí, C7A4. Vemos también el siguiente commit, que es LBF. Y ojo que me dirán, oye, pero aquí el que viene es el 3A1. Fíjate muy bien que ese commit pertenece a otra rama, por lo cual el Git Graph lo que nos muestra es básicamente un diagrama de cómo han evolucionado los commits en cada una de tus ramas. Pero nosotros en este momento estamos ubicados en la rama María B1, que eso lo podemos ver con este circulito que nos indica que estamos ubicados en esa rama, por lo cual solamente se toman en cuenta el histórico de cambios que existe en esa rama. Quiere decir un cambio, 2 cambios, 3 cambios, 4 cambios. Son los cambios que vemos aquí. Un cambio, 2 cambios, 3 cambios, 4 cambios. Son exactamente 2F1, 2F1, 89D, EBF y C7A. Entonces, 2 maneras de poder verlo. De manera gráfica y de manera por la línea de comandos. ¿Qué pasa si nosotros ahora quisiéramos hacer una reversión, un revert hacia esta línea de tiempo, hacia este commit en particular? Este commit que tenemos aquí, que lo llamamos otra modificación más. Pero sin perder el histórico, sin perder el historial en algún momento de decir, oye, fuimos hacia el commit C7A, pero por algún motivo o algún problema se decidió hacer una reversión, pero sin perder esa trazabilidad, sin perder, fuimos y nos devolvimos, ¿vale? Para tú hacer eso, haces un revert y le vas a colocar el ID del commit. ¿Cuál es el ID? El ID pueden ser las 3 iniciales las 3 iniciales del string, o puedes colocar el string completo, o puedes colocar esta misma cantidad de caracteres. Por ejemplo, yo quiero decir que quiero ir hacia este commit en particular, otra modificación más. Yo le digo git revert, asegurándome por supuesto de que estoy en la rama donde existe ese commit, y le digo quiero ir al EBF, enter. En ese momento nos dice que hay una mala reversión. Puede ser porque le hace falta una letra más, ¿vale? Ahí observamos que nos dice OK. Aquí hay una cosa que tienes que tener en cuenta. Después de resolver los conflictos, asegúrate de ejecutar git revert continued o git revert abort. ¿Por qué está pasando esto? Porque hay conflictos. Y conflictos es algo muy natural en todo este ecosistema. Los conflictos quiere decir que hay cosas que se modificaron que tú necesitas manualmente indicarle cuáles van a ser los cambios que se van a quedar. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos ver gracias al Visual Studio Code. En esta parte nos va a salir justamente, vemos que hay una notificación y nos dice, hay un archivo que vemos en color rojo. Eso quiere decir que es el archivo que realmente está siendo afectado o que necesita que tú resuelvas los conflictos. Otra manera de tú poder verlos es a través de la consola escribir git status. En el momento en el que tú escribes git status, te dice, tú actualmente estás revertiendo hacia el commit ebfbc3a, pero necesitas resolver los conflictos. Lo puedes hacer de una manera automática, indicándole el -- continued, diciéndole git revert -- continued, o puedes simplemente abortar o omitir este paso. En este caso nos dice, que está aquí,
este archivo readme.md es el archivo que está siendo afectado. Entonces ya si nosotros ejecutamos este comando, lo podemos hacer de una manera automática, por así decirlo, directamente desde la consola. A mí en lo particular, este tipo de cosas me gusta verlo más visualmente. Por eso me apoyo mucho en el Visual Studio Code, me voy hacia ese archivo que está siendo afectado y nos conseguimos con... Este es el típico ecosistema, el típico ambiente que tú te vas a ver en día a día en el trabajo. Puedes conseguirte con varias veces en un archivo este panorama que tenemos. Una sección en un color como verde y otra en un color como azul. Lo que está indicando aquí en este punto es que este archivo se está intentando modificar, se está intentando revertir. ¿A dónde se está intentando revertir? En este caso te dice vemos que el que está en color verde nos dice current change, es el cambio actual, o el que está en azul nos dice este cambio que está entrando, el incoming change, es un cambio entrante, es lo que estaba en ese commit. Es básicamente traerte lo que estaba en el commit al cual tú has revertido para incorporarlo en este archivo. Tú puedes hacerlo de manera manual diciéndole, oye, pues mira, este archivo sí me interesa devolverlo o no me interesa devolverlo. Le puedes decir aceptar cambio entrante y tu archivo queda de esta manera. O le puedes decir dejar cambio actual y tu archivo queda de esta manera. Vale, ¿qué pasa ahora si no hago nada y voy a seguir los cambios o voy a seguir el consejo que me da Git acerca de colocarle continue? Estaba colocándole el ID del commit. Es simplemente git revert continue sin el ID del commit. En el momento en el que yo ejecuto eso, automáticamente me dice, oye, existe, esto es fatal, existe un problema que no se puede resolver de manera automática y que tú necesitas interferir para poder continuar con este cambio en el archivo readme. Entonces observamos que nos dice que sí o sí necesitamos nosotros interferir aquí en este cambio. Yo le digo quiero aceptar los cambios entrantes. En ese momento le doy, quiero ubicarme aquí. En ese momento yo le voy a dar guardar porque estoy sin guardar. Así que le doy control S o guardar. Y en el momento en que le doy control S o guardar, a cómo estaba la aplicación en ese commit en particular. Si nosotros vamos al Git Graph, observamos que hay cambios que no han sido comentados, que no hay un commit. ¿Cómo podemos comentarlo? Ya lo hemos aprendido. Simplemente podemos escribir git commit-m y el mensaje. O otra manera de hacerlo es ubicarnos aquí mismo donde está esto, en el apartado de control del código fuente. Observamos que automáticamente nos ha colocado un prefijo o un mensaje diciendo se ha revertido hacia este commit, que el ID del commit es el siguiente. Entonces es un estándar que se suele colocar, ¿no? Para saber, le damos aquí a agregar esto al cambio, ahora sí, le damos commit y en el momento en el que nosotros le damos commit desde esta interfaz gráfica es exactamente el mismo comportamiento si lo hubiéramos escrito a través de la consola. Y vemos que ahora ya en el historial de los cambios tenemos ese revert, otra modificación más. Hicimos un revert hacia esa commit en particular. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos hacer un git push origin hacia la rama de María versión 1 o otra forma interesante también de hacerlo es si tú te fijas aquí abajo y aquí nos aparece un botón. Lo que nos está indicando es publicar la rama. ¿Y por qué nos está indicando publicar la rama? Porque en nuestro equipo local, en nuestra computadora, en nuestro Windows en este caso, nosotros tenemos 3 ramas. Estas ramas se supone que son un reflejo de lo que va a estar o existe en el proveedor de la nube. Ojo aquí, tengo 3 ramas, María, María versión 1 y Master. Pero si yo me voy a mi Cloud Provider, en este caso a GitHub, observamos que yo solamente tengo 2 ramas, Master y María, porque esto es tu rama y la rama activa, así que es la misma. 2 ramas, Master y María. Existe una desincronización, esto es normal, no pasa nada. Las ramas pueden existir
pueden existir múltiples ramas en tu computadora local y a la vez pueden existir otras ramas en el provider. No necesariamente tú tienes que tener toda la lista de las ramas aquí. Lo que sí es importante es que si tú, por ejemplo, te has creado una rama rápidamente para hacer un cambio particular, un reverse o hacer un fix de un feature, un hot feature que se le llama, un cambio rápido, lo que sí es importante es que tú hagas un git push y publiques esa rama en el provider. ¿Cómo lo haces? Fácilmente haciendo el git push origin Maria versión 1. Automáticamente, si no existe en el provider, se va a crear. O de lo contrario, el mismo Visual Studio Code nos dice publish the branch, publicar la rama. En este punto, si nosotros vamos hacia nuestro GitHub y actualizamos la sección de ramas, vemos que ahora sí ya tenemos la rama de María. Y si entramos a la rama de María, observamos aquí que tenemos 5 commits. Estos 5 commits vemos que tenemos la versión 1, que era lo que vimos que estábamos trabajando en local, pero a su vez tenemos este otro apartado que es el reverse, que es la reversión de lo que nosotros hicimos. Entonces ahí ya hemos aprendido hacia lo que es el reverse, lo que es el commit, lo que es el log. Hay cosas bastante interesantes que aún faltan. Igual todo este taller, este curso super express de Git, es para que tú tengas noción de qué es Git y GitHub y cómo comenzar a trabajar en esto. Una de las cosas bastante interesantes que nosotros necesitamos aprender es sobre hacer un pull. ¿Qué es un pull? Ya nosotros conocimos la palabra push. Hacer un git push es git push. Hacer git push es hacer un push, es enviar, subir, publicar. Pero existe otro que es el git pull, que es todo lo contrario, es jalar, traerse. ¿Cuándo se utiliza un git pull? Imaginemos que hay otra persona, ¿sí?, que está trabajando o de repente tú cambiaste de ordenador, ¿sí? Imaginemos que tú ahora te buscaste otro ordenador. Bien, tienes aquí tu ordenador. Es un ordenador nuevo, es un ordenador de tu trabajo y necesitas clonarte o necesitas actualizar cambios en una rama en particular. Yo voy a simular, por ejemplo, voy a hacerlo desde el navegador. Imaginemos que me voy a ubicar exactamente en la rama de María. Estoy en la rama de María versión 1. Voy a ir al REDMIT. Voy a ir a la sección de editar. ¿Sí? Voy a ir aquí en la sección de editar, ojo. Y voy a colocar aquí simulando este cambio desde otro ordenador o equipo. ¿Vale? Coloco ese cambio. Yo puedo hacer cambios directamente desde el GitHub. Le doy un commit. Siempre hay que hacer un commit. Y ya tengo ese cambio actualizado. Si nosotros vemos ahora el historial de los commits, hay uno más. Tenemos 6 commits. Este último commit, el update readmit, que fue lo que acabé de hacer. Pero en tu computadora local, ¿sí? Imaginemos que ahora ya volviste a tu computadora local. Si tú vas a hacer el git graph en este momento, el git graph observamos que no tiene noción de ese cambio, ¿vale? No hay nada ahí este equipo no tiene noción de que existe ese cambio. Tú quieres actualizar la rama o el código que tú tienes en María versión 1, que es nuestra rama, en este equipo. Lo que vas a indicarle es un git pull. Git pull. Quiero traerme todo lo que está en la rama María versión 1. Y en el momento en el que tú haces ese git pull, vamos a observar que nos dice ahora que un archivo ha sido cambiado y se le han insertado 2 líneas. Ese archivo ha sido el readmit.md. Si yo ahora voy al readmit.md y observamos que aquí ya nos aparece ese gitlog, si yo voy al readmit.md, vemos exactamente esa línea que escribimos desde otro equipo. Entonces el git pull es como para traerte, es como para sincronizar, decirle, hey, bájate todos los cambios que tú tienes arriba porque quiero tener mi rama, mi código lo más actualizado posible. Eso es lo que está pasando aquí. El git pull es para traer. ¿Qué cosas te puedes tú enfrentar en el git pull? Pues vamos a volver a simular la cosa. Yo estoy en mi computadora Windows, ¿no? Entonces decimos, estoy en mi equipo
de Windows, ¿vale? Guardo. Hago git add, git commit, cambio listo para subir. Está listo para subir, pero yo no lo he subido. Ojo. ¿Qué pasa si en este mismo momento, por ejemplo, a ti te toca, tú te fuiste o estás trabajando en una rama develop donde pueden haber un par de personas trabajando y alguien desde otro lugar, desde otro equipo, desde otra cuenta, dice, está trabajando en la versión que está publicada del código y dice, voy a agregar otro cambio. Agregando otro cambio desde un Mac, por ejemplo. Y le doy un commit, que esto es guardar. Vale, ya quedó guardado este cambio arriba en el provider, en la nube. Pero tú en tu computadora tienes otro cambio que no has subido. Por lo cual hay una desincronización, se puede decir. O básicamente tú ya no estás actualizado con la rama que está arriba. En ese momento, si tú intentas hacer lo que sería el típico git push origin Maria versión 1, en ese momento que tú haces esto, te vas a conseguir con este error. Este error es muy común. Básicamente, lo que te está diciendo a ti, hey, estás intentando subir un cambio. Recientemente hay otra modificación. A ver, vamos a explicarlo. Yo modifiqué primero el archivo readme, ¿vale? Yo lo modifiqué primero, hice un commit en mi equipo. Luego, después, segundos, minutos, horas después, otra persona hizo un cambio en el mismo archivo y lo publicó. Quiere decir que él tiene la versión más reciente del cambio de ese archivo. Si yo intento subir me dice, tú estás intentando subir un cambio que ya está desfasado. Es un cambio que se hizo antes. Es como que ya quedó obsoleto ese cambio porque alguien más lanzó una actualización de ese archivo. Por lo cual tú tienes que hacer un git pull before pushing again. Hay que traernos los cambios para que tú estés actualizado a la última versión de ese archivo, puedas resolver conflictos si llegas a tener conflictos para que tú puedas subir tus cambios. En ese momento entonces tú puedes hacer, por supuesto, que un git pull y le podemos especificar la rama Maria versión 1. En el momento en que tú haces ese git pull, te vas a conseguir con los conflictos, que ya lo hemos visto. Y lo que está indicando es que te está diciendo lo siguiente. El cambio actual, el cambio que tú tienes en tu equipo local estoy en mi equipo de Windows. Pero el cambio que está ingresando, el incoming chain, es una línea que dice agregando otro cambio desde un Mac, desde otro lugar. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Quieres dejar tu cambio? ¿Quieres aceptar el cambio entrante o quieres aceptar ambos cambios? Yo le voy a decir, quiero aceptar ambos cambios. Porque en mi caso, como este es un archivo readme, es un archivo de texto plano, no pasa nada. Pero si fuera un script, fuera un PHP, fuera un código de Node, tú tienes que tener ojo, saber, ¿no?, que ese cambio entrante no rompa, no haga un breaking chain de toda tu lógica. En este caso, yo acepté los dos cambios. Lo que voy a hacer es que voy control S para guardar. En el momento en el que le doy control S para guardar, yo puedo hacer un git add otra vez para agregar ese archivo a la trazabilidad. Observamos que cambió a M. Ahora sí le hago un commit, le digo fusionado ambos cambios. Y luego hago un git push origin Maria versión 1. En ese momento mis cambios sí suben correctamente porque mi archivo readme está actualizado. Ahora mi archivo es la última versión, la versión más reciente de los cambios. Si yo voy y actualizo en el provider, observamos ahora que estoy en mi equipo Windows y he agregado otro cambio desde una Mac. De esa manera hemos visto ya cómo hacer push, cómo hacer pull, cómo hacer merge. Bueno, hemos hecho merge de manera local. Vamos a hacerlo. ¿Qué pasa, no? Cuando ya están todos los cambios, ya tú hiciste todos los cambios de Maria y llega el administrador del código del proyecto y dice, vale chicos, se termina el sprint, se termina la semana, necesitamos sacar el release, la feature, lanzar la nueva versión de la aplicación. Necesita unir
todos los cambios de la X de cantidad de personas que han trabajado sobre este proyecto. Ahí es donde entra a hacer un merge request o un pull request. Los dos son lo mismo. La única diferencia es que pull request se le suele llamar cuando estás en GitHub y merge request se le suele llamar cuando estás en GitLab, pero son exactamente lo mismo. Eso, por ejemplo, tenemos una sección que es el pull request y tú dices, quiero hacer un nuevo pull request. Esto lo puede hacer directamente la persona desde el equipo o lo puede hacer desde el provider. En este caso lo estoy haciendo desde la interfaz gráfica de GitHub. Y lo que nos va a decir es comparar cambios a través de las ramas, commits, versiones, bla, bla, bla. Quiere comparar, en este caso, master con master. No tiene sentido porque son dos ramas exactamente igual. Yo le voy a decir que quiero comparar María, la rama de María versión 1 con master. Vemos que nos dice está disponible para hacer un merge porque no he detectado errores o conflictos y le voy a hacer crear un pull request. Cuando se crea un pull request es crear la solicitud para que estos cambios entren en el código principal, en la rama principal que suele ser la rama master o la rama main. Y aquí se suele colocar, por ejemplo, nuevas características, nueva feature integradas. Listo preversión 0.02, ¿vale? Y aquí tú puedes dejar un comentario. Se agregó compatibilidad con iOS. No sé si estás trabajando en una aplicación. Se agregó compatibilidad con Gmail. Y se suelen colocar así como las cosas que se han hecho o que entran en juego en ese pull request. Luego le dices crear pull request. En el momento en el que creas el pull request, ya la solicitud queda abierta. Este es tu trabajo, ¿vale? Aquí ya tu punto llega hasta aquí. Tú creaste el pull request. Ahora depende del líder o depende de la persona con mayor jerarquía que analice el código, que venga y mire a ver cuáles fueron los cambios que hizo María. Ah, vale, lo que hizo fue que agregó en un archivo readme.md esta cantidad de líneas. Las veo bien o hay que hacerle un code review y decirle, oye, no, yo creo que esto deberías mejorarlo. Debería mejorar con otra función. Estos son tipo de cosas. Entonces tú comienzas a hacer un start review, que es básicamente enviar una solicitud al desarrollador para que mire esa parte del código, analice y pueda mejorarlo, ¿vale? Pero la solicitud, el pull request queda abierto. Imaginemos que todo el código está bien, ¿vale? Me gusta el trabajo que hizo Jesús, María, Pedro y yo quiero incorporar ese cambio a mi rama principal. Simplemente vengo aquí, le digo merge pull request, confirmar ese merge. En el momento en el que confirma ese merge, observamos ahora cómo la solicitud de la incorporación de esos cambios se ha realizado de manera exitosa. Eso quiere decir que los cambios que tenía María en su rama María versión 1 ahora ya forman parte del código principal de master y podemos observarlo en este punto. Vemos que ya se incorporó la línea stock window agregando otro cambio y podemos observar aquí que el último commit hace 30 segundos fue un merge pull request y observamos que el cambio que se ha hecho hace 5 minutos fue solo en el archivo readme. Estos otros archivos fueron tocados hace 17 horas. Así de sencillo es hacer un pull request o un merge request, como lo quieras llamar. Es básicamente la solicitud para unificar el código tuyo en la rama principal, que luego esta rama ya saldría a producción a través de procesos de integración continua o procesos de GitHub Actions para que ya se despliegue y se publique y los clientes o los usuarios puedan ver esa nueva característica. Muchas gracias por llegar hasta este punto. Te invito a que continúes aprendiendo mucho. Aquí abajo en la descripción, en el primer comentario, vas a conseguir los links a material que sin duda te va a ayudar. Nos vemos y hasta la próxima. Chao.